primero de la probabilidad a priori. La probabilidad a priori se da, digamos, trazamos una línea en que tenemos el hecho imposible y le damos al hecho imposible un valor de 0 y el hecho cierto un valor de 1. Y vamos con unos ejemplos bastante sencillos de esto. Es un cálculo de probabilidades puro, esencia de cálculo de probabilidades, pero muy sencillo. Un ejemplo muy recurrido que es el ejemplo de las monedas. Y uno lo ve en todos los libros de estadísticas. La probabilidad de que una moneda caiga por cara o por sello. Pues hay dos hechos posibles. Hay uno, que es la probabilidad de que sea cara, es 1 entre 2, o sea, 0.5, y se marcaría en la mitad entre el hecho imposible y el hecho cierto. Si tomamos un naipe español que tiene 10 cartas, tenemos un total del naipe de 40 cartas, ¿cuál es la probabilidad de que al sacar al azar de un naipe español una carta resulte ser un oro? Pues obviamente esa probabilidad es 10 entre 40, son 10 cartas que son oros, entre 40 que es el total de cartas, da 1 entre 4.25 o 25%. La probabilidad de un as, pues son 4 bases en 40 cartas, todo esto es muy elemental, pero claro, y es probabilidad a priori, son 4 entre 40, 1 entre 10, 10%. La probabilidad del as de oros, de que al sacar una carta entre las 40, esa sea el as de oros, pues tiene 40 opciones en total y una que sea la del as de oros, luego es 1 entre 40, 0.025 o 2.5%. Y esto es cálculo de probabilidad, solo que es muy elemental porque es muy fácil de establecer cuál es el número de eventos probables y cuál es el total del universo de eventos posibles. Si hacemos una pregunta, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que uno saque oro, vuelva a meter la carta, baraje el as, lo vuelva a sacar y otra vez sea las de oros? Pues se requiere un análisis un poquito más amplio, pensar un poco más, pero no deja de ser relativamente sencillo. 40 por 40, 1 sobre 40 por 1 sobre 40, y la probabilidad de que uno, al sacar un naipe 2 veces seguidas, saque las de oros, sería 1 en 1600. Los juegos de azar decíamos que son la base de esto. Tengo una ruleta, esta resultó ser una ruleta europea que tiene un solo cero, las americanas tienen dobles ceros, entonces estamos hablando de 36 números y un cero, es 1 entre 37, 0.27 es la probabilidad de que si uno apunta al negro 24, le salga. Por eso la casa le paga 36 veces y tiene un margen con el cual garantiza una utilidad a través del pagar una vez menos de lo que es el cálculo de probabilidades. En las americanas es 2 veces menos porque son 38 con el 0 y el doble 0. Y veamos esto, que es una curiosidad. Ustedes recuerdan hace 4 años que hubo el tema del pulpo Paul, y el pulpo Paul acertó ¿cuántas veces seguidas, recuerdan? 8. 8 veces seguidas acertó, ¿no? Entre cuál de los dos equipos era un caricellazo, era gana o pierde, o gana Alemania o gana Portugal, gana Alemania o gana España, ¿no? Como está en la figura. O sea, pero lo hizo 8 veces seguidas. Entonces, ¿cuál es realmente, matemáticamente hablando, la posibilidad de que eso se dé? De que alguien 8 veces seguidas, continuas, sin equivocación, lo haga. Y digamos que lo miramos por ejemplo las probabilidades, a menos que creamos que es que el pulpo Paul sabía de fútbol, ¿no? Y podía acertar, y aún los que saben también se equivocan en ese punto. Pues es curioso. Ustedes saben que el pulpo inclusive hubo partidos en los cuales se demoró en decidir si comía del uno o de la otra fuente con comida, y era lo que decidía cuál era entonces la selección que él hacía. Ahí decían que el partido va a ser difícil, ¿no? Y pues simplemente una vez, 2 veces es 1 entre 2 por 1 entre 2, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, 7 veces, ¿no? Era siempre Alemania contra cualquier otro equipo, y Alemania iba ganando y seguía siendo Alemania. Ya en la semifinal, ¿no? Alemania tiene que hacerlo con España y se va por España, que es lo que aparece ahí. Es cuando los alemanes decidieron que se iban a comer al pulpo Paul, ¿no? Y finalmente el último partido entre Holanda y España, y terminamos en que el cálculo de probabilidades de que eso se dé por puro es 1 entre 256. O sea, era 0.03, es el 3.9 por 1000. Bastante bajito, y se dio. Y esto lo quiero decir como mensaje, es que aún en los temas de seguros, cosas
remotas están dentro de lo posible, no de lo más probable, pero es posible que se den. Hay unos más difíciles, ¿no? No todo el cálculo de probabilidad a priori es como ese. Yo tenía por aquí un baloto, ¿no? Un baloto tiene 45, aquí traje un baloto, tiene 45 números. Uno tiene que seleccionar, si lo quiere ganar completo, 6. Ustedes saben, ¿no? La probabilidad, que dije, bueno, ¿y cuál es la probabilidad del baloto? Esa requiere un cálculo matemático bastante más complejo. Hay unos análisis que no son tan sencillos para definir los probables respecto del número de posibles, pero sigue siendo el mismo principio, es más de 1 en 45.000. ¿Ok? Y es simpático porque estuve viendo para esta conferencia, el número que más veces se ha repetido en el baloto, por si les interesa y lo juegan, es el 2, 215 veces. Y el número que menos veces se ha repetido es el 34. El 34 tiene 151 veces. Les doy el dato, está en internet, no lo encuentra. Eso es totalmente pues, aleatorio, al azar, pero es la situación como es el comportamiento. Esa es probabilidad a priori, esa no es la probabilidad del asegurador. El asegurador no tiene posibilidad de establecer matemáticamente, ¿no?, los eventos probables o la posibilidad probable de que ocurra el incendio y el universo de posibilidades, ¿no? Entonces, la probabilidad propia del contrato de seguro, por regla general, es la probabilidad segunda que vimos en las 3 categorías: probabilidad a priori, probabilidad empírica y probabilidad a juicio por apreciación. Entonces, la probabilidad empírica consiste en el cálculo del comportamiento futuro probable de un determinado evento con fundamento en el comportamiento histórico del mismo. Es decir, si hay una observación suficientemente amplia en el tiempo de un evento, ¿no?, y esa observación es suficientemente confiable en cuanto a que ha sido registrada adecuadamente y el número de eventos que se suceden es suficientemente amplio, es posible proyectar hacia el futuro comportamiento probable con una posibilidad de acierto bastante alta. Y esa es la base, con la ayuda de la estadística y con la ayuda de las matemáticas, que realmente le sirve al asegurador para definir los costos de las coberturas que otorga, porque el asegurador va a asumir un riesgo, necesita saber cuál es razonablemente la posibilidad de que el evento ocurra para definir si lo asume o no y para definir a qué costo lo asume, ¿no? Entonces, fundamentalmente, siempre que se den estos presupuestos, pues la base que le sirve al asegurador para definir el costo de las coberturas que otorga está dado por ese análisis de comportamiento histórico y proyección de comportamiento probable futuro, que en la medida en que sea suficientemente amplio, ya veremos los requisitos, pues un actuario define y proyecta. Bien, la probabilidad de juicio por apreciación se da cuando ni es probabilidad a priori, ni tenemos los elementos para matemáticamente definir cuál es el número de eventos probables y el número de eventos posibles, ¿no?, ni tampoco hay un registro histórico suficientemente amplio que permita, con base en el análisis de ese comportamiento histórico, proyectar comportamiento futuro probable. Pero el asegurador no se puede sustraer al deber de amparar eventos de este tipo. Les pongo ejemplos. Cuando se empiezan a lanzar satélites artificiales, pues no había historia, no había desarrollo tecnológico, no se conocía cuál podría ser el comportamiento de los riesgos de fracaso o no en el lanzamiento de satélites. Entonces no había un registro histórico que permitiera hacer una proyección de comportamiento probable futuro. Entonces, ¿cómo había que hacerlo? Pues había que hacerlo con el análisis del desarrollo de la ciencia, de los controles, de los sistemas de operación, que es un cálculo de comportamiento de un determinado evento realizado con fundamento en análisis del evento mismo, o sea, de las características y circunstancias que le son propias. Y esto en la actividad aseguradora es más frecuente de lo que uno cree, en grandes riesgos en donde no hay un número ni de eventos históricos ni de situaciones que se den, el lanzamiento de satélites, la construcción de una presa. No son todas idénticas, son muy distintas, no se dan todos los días tampoco. Entonces, todo este tipo de cálculos de grandes riesgos, de grandes complejos, se dan sobre una base ya no de un soporte estadístico actuarial, sino de un análisis de suscripción con base en el estudio de los elementos que permitan apoyar una evaluación de posibilidad de ocurrencia de un evento.
Entonces, estamos en el mundo asegurador dentro de la probabilidad empírica, que es cuando se dan los elementos, o de una probabilidad a juicio por apreciación, cuando simplemente son riesgos en los que no hay ese registro histórico, o no es suficientemente amplio, o no es suficientemente confiable.